Ok, bueno, el problema uno de termodinámica realmente es bueno, es cambio de unidades. Bueno, las podríamos hacer, digamos, es muy elemental este ejercicio. Las podríamos hacer para... bueno, y si ustedes lo hicieron ahí me, me dicen si va bien o mal. Eh, bueno, les anoto acá las ecuaciones o las fórmulas, ya podríamos hablar así, de Fahrenheit a Celsius. ¿m? Tenemos que la temperatura en Celsius es, acá lo tengo, 5 novenos. Esto obviamente no se lo tienen que acordar de memoria, olvídense esto. De tomar algo de esto, uno se los da, ¿no? Menos 32. ¿m? Bueno, después teníamos de Celsius a Fahrenheit. Bueno, es el despeje, obviamente, de esta de aquí. Así que les quedaría temperatura Fahrenheit. Obviamente, no, esta es 5 novenos. Está bien, y esta es 9 quintos. Sí, 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 sí. Claro, cuando despejás, obviamente, 5 novenos, lo pasás para el otro lado, te queda 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32, ¿no? Y después, de Celsius a Kelvin, ¿m? La temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273,15. Bueno, vamos a hacer que son pasajes de unidades, simplemente. Bueno, tenemos que pasar, fíjense, 50 grados, que son las temperaturas donde opera una computadora personal, de 50 grados Fahrenheit a 104 grados Fahrenheit. O sea que tenemos que pasar, en definitiva, 50 Fahrenheit y 104 Fahrenheit, lo tenemos que pasar a Celsius y a Kelvin. A Celsius y a Kelvin. Así que primero lo pasamos a Fahrenheit, lo pasamos a Celsius. Así que vamos a usar la primera ecuación. Entonces nos quedaría la de 50 grados. 50 grados, vamos a ponerlo así. 50 grados Fahrenheit, lo vamos a pasar a Celsius. Ahí está. Bueno, hagamos rápidamente. A Celsius te queda 5 novenos. Bueno, temperatura en Fahrenheit, 50 menos 32. Y bueno, yo voy haciendo las cuentas porque no las tengo hechas. 50 menos 32 por 5 novenos, 10. 10 Celsius. Ahí está. 10 grados Celsius. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. Ahí estamos. Bueno, y ya que está, vamos a pasar estos Celsius, los pasamos a Kelvin. Fíjense, esto lo podría poner, si quieren, si me dejan. Vamos a ponerlo un poquito más prolijo acá. No, ahí va. Voy a mover todo. Vamos a pasar por partes. Esto lo voy a poner acá. Ahí está. Así lo dejamos ahí. Bueno, si quiero pasar la temperatura de Celsius a Kelvin, obviamente voy a usar esta que está aquí, que lo único que tengo que hacer es sumarle más 273, ¿no? Entonces, la temperatura en Kelvin, así ya hago el A y el B todo junto, ¿no? La temperatura en Kelvin va a ser 10 más 273,15, o sea, 283,15 Kelvin. Kelvin se le pone solo una K. Bien, si les dio algo distinto, avísenme y vemos por qué. 104 Fahrenheit, vamos a pasarlo. Inciso A a Celsius, inciso B a Kelvin. Bueno, TC es 5 novenos por 104 menos 32.
Bien, hacen la cuentita, 104 menos 32 por 5 novenos, bueno, creo, si no hice mal algo, 40 grados, 40 grados Celsius. Lo pasamos a Kelvin, simplemente sumándole más 273,15, 40 más 273,15, y esto es, bien, 313,15 Kelvin. ¿Sí? Bueno, y no hay mucho más para decir de este problema. Bien, y el problema 2 es otro de cambio de unidades. De unidades no, en realidad de pasaje, ¿no? Bueno, fíjense que, bueno, son células cancerosas, después lean el enunciado del que se trata, pero básicamente es 77 Kelvin, pasarlo a Celsius y a Fahrenheit, nada más. Bueno, recordemos que para pasar de Celsius a Kelvin, esta era la ecuación. O sea que esto es de Celsius a Kelvin. Si quiero pasar de Kelvin a Celsius, bueno, despejo de acá. Temperatura en Celsius es la temperatura en Kelvin menos, ¿no? Paso restando 273,15. ¿Sí? Bien, entonces ya podríamos hacer el A, que nos dicen pasar 77 Kelvin a Celsius. Así que te queda temperatura Celsius es Kelvin 77 menos 273,15. Y esto les queda, vamos a hacer la cuenta, 77 menos 273,15. Uy, me dio 77 menos 273,15. Ahí estamos. Bueno, menos 196,15 grados Celsius. Bueno, y ahora lo tenemos que pasar a Fahrenheit. Recuerden que la expresión para pasar de, vamos a ponerlo así, de Celsius a Fahrenheit era temperatura Fahrenheit es 9 quintos, temperatura Celsius más 32. Ok, entonces nos queda que la temperatura en Fahrenheit, de esa temperatura de 77 Kelvin, que previo la pasamos a Celsius, bien, y Celsius nos da menos 196,15. Bueno, más 32, esto les da, bueno, vamos a hacer la cuenta, menos 196,15 por 9 quintos, más 32, bien, menos 321,07 Fahrenheit. Bueno, y ahí ya estaría el problema 2. Problema 3. Bueno, este es uno de dilatación. Recuerden que en el caso de la dilatación lineal, teníamos que la variación de longitud, para el caso del cambio de temperatura, es un coeficiente propio del material, coeficiente de dilatación lineal, por longitud inicial, por la variación de temperatura. Vamos a ponerle un... Bueno, podríamos poner T final menos T inicial, pero en realidad es caliente menos frío. Bueno, vamos a poner delta T directamente. Así, cada uno le da el subíndice que quiere, ¿no? Es una variación de temperatura. Bueno, acá hay una cuestión, a ver, que en realidad, primero,
Son placas que tienen 11 metros de longitud, de concreto, para hacer una carretera. Son placas de cemento. Ahora, la pregunta que uno se tendría que hacer, estos 11 metros de longitud que tienen las placas de concreto, ¿en qué condiciones de temperatura están o se ponen en la ruta? ¿En qué temperatura? Porque fíjense que no es lo mismo si vas a hacer esta obra civil cuando la temperatura es de 20 grados, una temperatura ambiente, que cuando tenés temperaturas bajo cero, porque los materiales, bueno, luego cuando aumenta la temperatura se dilata y cuando disminuye la temperatura se contrae. Bueno, acá dice que, a ver, hay una variación de temperatura en el lugar donde hacen esta carretera que, bueno, que asusta, ¿no? De menos 20 a más 45, ¿no? Menos 20 en invierno, 45 en verano. Yo creo entender que esa amplitud térmica que hay, creo que región de la Siberia, por ahí, que en verano tiene una temperatura altísima y obviamente en invierno, como ven ahí, ¿no? Menos 20. Pero bueno, sea donde fuere el lugar, acá el tema interesante es, una obra civil se puede hacer o construir a menos 20 grados. Bueno, por lo que tengo entendido no son temperaturas buenas para trabajar con el concreto. Así que vamos a hacer una suposición que no está, la vamos a suponer nosotros, no está en el problema, que esos 11 metros de longitud, son de placas. Miren, les voy a dibujar las placas. Acá tenemos una placa de cemento. A ver si la puedo copiar. Ahí está. Acá tenemos la otra placa. Vamos a ponerla por acá. Y en principio, estas placas tienen 11 metros de longitud. Vamos a suponer que son cuadrados. Analizamos solo una dimensión. Nada más. 11 metros de longitud. Y vamos a suponer, con una buena suposición, que estos 11 metros son en el momento que hay una temperatura ambiente, vamos a poner temperatura inicial, en el momento que se ponen las placas, que se construyen esta placa, una temperatura inicial ambiente de 20 grados. Vamos a hacer esa suposición, que yo creo que una obra civil tiene que haber una temperatura mínima de trabajo, digamos. Debajo de eso, yo creo que las temperaturas, no soy especialista, pero creo suponer que menos 20 grados bajo cero no es una temperatura óptima de trabajo. Entonces, vamos a suponer que a esta temperatura de ambiente fueron construidas las placas, así como la ven, cuya longitud inicial era de 11 metros. Eso es una suposición muy fuerte, realmente es muy fuerte esa suposición, pero la tenemos que hacer. La verdad que el problema debería tener más precisión para esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que hacemos las placas así como están, eso es a 20 grados. Y luego, bueno, llegó el verano, aparecen unas temperaturas máximas ahí tremendas de 45 grados, entonces tengo que ver esta junta. ¿Cuánto tiene que valer esta junta? Bueno, vamos a hacer esta suposición. Mira, ahora voy a hacer acá toda línea de trazos porque llegó el verano y esto ya no existe más. Llegó el verano y ahora, ¿qué pasó? Estas placas crecieron, se dilataron, sería la palabra correcta, se dilataron. Bien, vamos a ver si puedo, ahí está, bueno, no importa. Estoy haciendo como una especie de línea de trazos que no tiene esta aplicación, ahí está. ¿Por qué? Porque ahora se dilató todo. Entonces, fíjense, lo voy a poner de color rojo. Esta se dilata, acá así, ¿ven? La nueva placa es esta de color roja, ¿no?
Ahí. Y la otra también se dilató. La otra también se dilató. La otra también se dilató. Ahora, ¿y cuánto se dilatan? Bueno, vamos a suponer que se dilata delta L en total delta L, pero como es simétrico, es la mitad delta L sobre 2 para cada lado. Vamos a hacer esa suposición, ¿no? Que se dilata uniformemente en todas las direcciones, ¿no? Y delta L sobre 2 y delta L sobre 2 se dilató. Pero la otra también se dilató delta L sobre 2 para un lado. En definitiva se dilata delta L, pero si la dilatación fue simétrica, se dilata la mitad para cada lado. No es una mala suposición, obviamente. Entonces, acá tenés delta L sobre 2 y delta L sobre 2. En definitiva, esta junta que yo quiero averiguar cuánto tiene que valer si las placas las armé cuando había una temperatura de 20 grados y ahora se fue a 45, esta junta de dilatación, que se las marco aquí, esta junta de dilatación de acá, todo esto. Profe, una pregunta. ¿No ¿Sí? serían menos 20 grados? No. Por eso dije, estamos haciendo una suposición porque en menos 20 grados no es una temperatura de operación. Nadie va a construir estas placas de cemento con menos 20 grados. Entonces hacemos una suposición, nosotros, inventamos una parte del problema donde decimos, bueno, vamos a suponer que las placas estas las crean, las hacen cuando la temperatura es una temperatura, digamos, bastante cómoda para trabajar, de 20 grados. Y estos 11 metros que me dan de longitud es a esa temperatura que suponemos no van a estar trabajando con menos 20 grados bajo cero. Lo que les quería decir que si nosotros asumimos esto de acá, que tenemos una temperatura inicial de operación de 20 grados, la suponemos, es un invento, estamos inventando el problema, le estamos dando una vuelta de tuerca al problema para hacerlo un poco más interesante que usar la fórmula de una, y que creo que tiene un realismo mucho más que usar esos menos 20, porque yo creo que a menos 20 no se puede trabajar y esto está a la intemperie, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a suponer que los 11 metros, estos 11 metros de longitud inicial, son cuando la temperatura de operación es de 20 grados. Es una suposición que hacemos. Bueno, entonces, la temperatura, si quieren, final, la interesante es cuando dilató 45 grados. ¿Por qué? Porque a mí me interesa cuando dilata, no cuando contrae. Si después esto se va al invierno crudo, con menos 20 grados bajo cero, estas placas iniciales, estas de acá, esta de color negro, la inicial, si las armamos a 20 grados, cuando estemos a menos 20 grados, se va a contraer, entonces no va a haber problema de que colapse el concreto. El problema lo tengo en verano, cuando tengo 45 grados. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a hacer una suposición, temperatura de operación, temperatura de trabajo, 20 grados. Y ahí, ¿dónde tengo el problema? Cuando me voy al invierno, y no, al invierno se va a contraer todo. La junta la necesito para el verano. La junta la necesito, esta junta de dilatación, la necesito para el verano, que de 20 grados se me fue a 45 grados. Bueno, después hago otra suposición, que se dilata simétricamente. Si se dilata delta L, entonces delta L sobre 2 para un lado, delta L sobre 2 para el otro. Lo mismo para las dos placas. Esta de la derecha, delta L sobre 2 para la izquierda, delta L sobre 2 para la derecha. En definitiva, la junta, esa junta
que tengo acá, esta junta, que les marqué acá, se las taché con rojo, ¿qué espesor tiene que tener para soportar el delta de temperatura? Y bueno, delta L sobre 2 de una y delta L sobre 2 de otra. En definitiva, lo que tiene para soportar la junta que necesito calcular es delta L sobre 2 más delta L sobre 2 es sencillamente delta L, la suma de las dos. El espesor este grueso, es el que tengo que calcular. Y ahora sí, directamente, fíjense que delta L lo sacan de la expresión. Delta L, vamos a poner acá, delta L es alfa 12 por 10 a la menos 6 por longitud inicial, supusimos que era 11, ¿y a qué temperatura inicial? Bueno, a 20 grados. Y la final, esa máxima que me dan, menos la inicial que es 20. Bueno, hacemos esa cuentita, a ver cuánto da. 45, ahí está, menos 20 por 11 por 12 por 10 a la menos 6. Bueno, una poca expansión. Profe, le vuelvo a molestar. Disculpe, lo vuelvo a molestar. Sí. Hay una compañera que quiere ingresar a la clase y no puede. Ah, ahí va, ahí voy. No, por favor. A ver. Ah, mira, ahí está, ahí. Sí, a veces, porque tiene el auto-admit, pero a veces no ingresa. Gracias, profe. No, por favor. Bien, y O sea que lo cambiamos el problema. sí, lo que pasa es que hacerlo así como está, es que justamente, miren, esta guía, esto, esperen que les ponga el resultado. 3,3 por 10 a la menos 3 metros. Ahí, bueno, esa es la dilatación. Bueno, y ahí estaría el problema. Bueno, problema 4, Torre Eiffel. Bueno, y dice que se construyó con hierro forjado y mide aproximadamente 300 metros de alto, ¿no? Fíjense que acá siempre estamos trabajando con el concepto de dilatación lineal. Entonces dice que consideres a la torre como una viga vertical, ¿no? Es el primer modelito que uno hace, ¿no? Por eso se estudia tanto vigas, gente, porque fíjense que una viga que uno estudiaba en voladizo, en definitiva puede ser un pequeño modelo de la Torre Eiffel, que es eso que les trato de hacer ahí, porque uno va modelando, ¿no? Va simplificando las cosas hasta lograr una comprensión un poco más realista. Y bueno, y te dicen que tiene una longitud inicial de 300 metros, más o menos de alto. Vamos a poner longitud inicial 300. Bueno, ahora bien, pregunto, porque ahí me dan dos temperaturas. Me dicen que en enero, ¿no? El invierno de allá de Europa, más o menos tienen 2 grados, una temperatura promedio, y en julio, el verano de allá, o casi el verano, una temperatura de 25 grados. Claro, acá uno se pregunta, ¿y esos 300 metros qué corresponden? ¿A julio o a enero? Bueno, no lo dice el problema. A ver, si realmente, por ejemplo, fuera en enero, cuya temperatura inicial entonces sería de 2 grados. Vamos a suponer que fuera en enero. La temperatura inicial sería de 2 grados. Y entonces, después, esto se va a dilatar. Cuando vayamos a julio, al verano europeo, se va a dilatar. Y esto va a tener una longitud final y una temperatura final de 25 grados. Temperatura final 25 grados centígrados y la longitud que no sé cuánto es. Bueno, ahora no me dicen nada.
Y si realmente fuera así, a ver si podemos llevar esto para allá. A ver qué me llevé. Ahí está. Y si realmente fuera así, miren, la otra posibilidad, porque no me dice nada el problema. No me está diciendo nada. La otra posibilidad sería que los 300 metros correspondan no a la temperatura de enero, a la temperatura de julio. A la temperatura de julio, o sea que con una temperatura inicial de 25 grados. Podría ser esta la posibilidad también. Entonces, si la construyeron con 300 metros, con una temperatura inicial de 25 grados, cuando vayan a enero europeo, que la temperatura disminuya, van a tener una contracción. Y el problema no me está explicando. No me dice los 300 metros si son de la construcción de la torre en enero o en julio. No me dice nada. Yo podría tener algo así. Lo hago exagerado, ¿no? Obviamente. Lo hago exagerado. Y entonces, esto, tener una longitud final, que no sé cuál es, y una temperatura final que va a ser de 2 grados. ¿En qué situación estoy? Pero el coeficiente sería el mismo, solo que cambiaría el signo. Exacto. ¿En qué situación estoy? ¿Acá o acá? ¿Los 300 metros son a 2 grados o los 300 metros son a 25? Si son a 2 grados, cuando me voy a 25 la torre se dilata. Si fue construida a 25 grados centígrados, cuando después disminuye la temperatura, la torre se achica. Bueno, y como me están pidiendo cuánto es que cambia la altura, bueno, es delta L. Es delta L, gente. Es este delta L de acá. Es este delta L de acá. Fíjense, longitud, coeficiente de dilatación lineal, longitud inicial, delta T. Bueno, y fíjense que para los dos casos, vamos a hacer los dos casos, mirá. Vamos a ponerlos acá abajo. El primero sería, acá, delta L igual a alfa es a 0, 12 por 10 a la menos 6, por longitud inicial, bueno, los 300 metros que no sabemos, y para este caso, que la temperatura inicial es de 2, acá te quedaría así, 25 final menos 2 inicial. Vamos a ponerlo un poquito más para acá, así saben que es de este lado. Ahora, si yo lo quiero construir, lo construyo en julio europeo, 25 grados, el delta L acá, ¿cuánto va a dar? Y bueno, alfa 12 por 10 a la menos 6. La longitud inicial será 300, pero acá ¿cómo les queda? Temperatura final 2 grados, menos temperatura inicial 25. Y fíjense que lo único que cambia, como dijeron ahí, es el signo. Lo único que cambia es el signo. Porque 25 menos 2, 23, positivo. Ahora 2 menos 25 es menos 23. Pero después la cuenta, en valor absoluto, es lo mismo. Así que, fíjense, 23 por 300 por 12 por 10 a la menos 6. Bueno, esto les da, en este caso, delta L igual a 0,083 metros, y acá les va a dar el mismo valor, por eso delta L menos 0,083 metros. En definitiva, no nos interesa si la construyeron en enero o la construyeron en julio. Lo que nos interesa es que va a tener o contracción o dilatación de 0,083 metros. Eso es todo.
Ejercicio 5. Perfecto. Bueno, una esfera de cuarzo tiene 15,10 centímetros de diámetro. Bueno, ¿a quién se le habrá ocurrido esa magnitud, no tan rara? 15,10. Pero bueno, la idea es ver cuánto dilata seguramente. Bueno, y acá tenemos, fíjense que nos piden el cambio de volumen, o sea que tenemos una dilatación volumétrica. Y recuerden que la expresión matemática es la misma, nada más que con volumen. La variación de volumen es el coeficiente de dilatación volumétrica, que le ponemos un beta en general, por volumen inicial, fíjense que tiene la misma pinta, por temperatura final, delta T, ¿no? Delta T. Y lo que tengo que ver es el delta B. Bueno, directamente lo vamos armando acá. La variación de volumen es igual a, bueno, el beta de, esto es cuarzo. El beta del cuarzo se los dan como dato, 1,5 por 10 a la menos 6, bueno, centígrados a la menos 1, las unidades, por volumen inicial. Es una esfera, recuerden, volumen de la esfera, 4 tercios de pi radio al cubo, volumen de la esfera. Así que, bueno, acá lo podemos trabajar en centímetros el diámetro, nos dan el diámetro, así que el volumen de la esfera sería 4 tercios de pi radio, o sea, diámetro sobre 2, lo podemos trabajar en centímetros, no hay ningún problema, y el volumen nos va a dar en centímetros cúbicos. 15,10 sobre radio es diámetro sobre 2 al cubo, este es el volumen de la esfera. 4 tercios de pi radio, diámetro sobre 2 al cubo, por la variación de temperaturas que sufre, y fíjense que se los dan acá, de 18 a 180, final 180 y 18 la inicial, ¿sí? Bueno, y es hacer directamente la cuenta, vamos a hacerla, 15,10, ahí está, dividido 2 al cubo por pi por 4 tercios por 1,5 por 10 a la menos 6, ahí estamos, ¿no? Por 180 menos 18. Bueno, esto les da en centímetros cúbicos, fíjense que lo pudimos hacer directamente, no necesitamos pasarlo a metro, y nos da algo más, numeritos más amistosos, aproximadamente 0,44 centímetros cúbicos, 0,44 centímetros cúbicos. Fíjense porque lo único que sobrevive es este centímetro cúbico de acá, del radio al cubo, porque esto es en grados centígrados, el delta T, que se simplifica con grados centígrados a lo menos 1 del coeficiente de dilatación volumétrica. Así que ya los grados centígrados no entran en juego, solamente les queda este radio al cubo como unidad de volumen. Así que lo dejamos en centímetros y ya nos da en centímetros cúbicos. Bueno, ahí estaría el problema 5. Problema 6. Fíjense que hay un tanque de gasolina que está lleno, el tanque es de acero, tienen un tanque de gasolina lleno, con 70 litros, lleno de gasolina, y luego, claro, está el sol, aumenta la temperatura, dilata el acero del tanque y dilata la gasolina, pero como tienen diferentes coeficientes de dilatación, claro, uno dilata más que el otro, y entonces el que dilata más es la gasolina. Fíjense los coeficientes de dilatación volumétrica. La gasolina tiene 9,50 y el acero, bueno, multipliquen por 3, lo que les dije hoy, beta del acero
es 3 veces 12 por 10. Ahí, ¿no? Sí. Así que sería 36, ¿no? 3 por 12, sí. 36 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Ahí está. Bueno, fíjense, claramente la gasolina tiene un coeficiente de dilatación mucho más alto que el acero. Por lo tanto, esto significa que inicialmente están los dos con el mismo volumen, porque es el tanque de 70 litros, está lleno de gasolina. ¿Qué volumen tiene el acero inicial? 70 litros. ¿Qué volumen inicial tiene la gasolina? 70 litros. Vamos a anotar acá, miren. Temperatura inicial gasolina, 20 grados. Temperatura inicial acero. Le pongo una A de acero. O AC. AC de acero. También, porque están en equilibrio térmico. Volumen inicial de la gasolina. Bueno, la misma que el tanque si está lleno. 70 litros. Y el volumen inicial del acero, o sea, del tanque, es de también 70 litros. Inicialmente tengo esto. Inicialmente están los dos en equilibrio térmico, la misma temperatura, 20 grados, y el mismo volumen inicial, porque te dice que es un tanque de gasolina de 70 litros que está lleno de gasolina. Listo, los dos volúmenes inicial. Ahora, luego se lo lleva a 40 grados. Vamos a poner acá. Vamos a poner una línea acá. La situación final es temperatura final de la gasolina, 40 grados. Y los dos se los lleva. Y la temperatura final del acero también se los lleva a 40 grados. Bien. Lo que no me da información es sobre el volumen final de la gasolina, ni el volumen final del acero. De eso no tengo información. Ahora vamos a ver qué nos pide. Bueno, vamos a ver qué nos pide. Claro, me dice lo que estábamos diciendo, como tiene mayor coeficiente de dilatación la gasolina, va a dilatar más para el mismo rango de temperatura, va a dilatar más volumétricamente que el acero. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces, ¿cómo calculo el volumen derramado? ¿Cómo lo calculo? Bueno, la diferencia de los dos volúmenes. ¿Cuánto se va a caer derramado? Es volumen final. Acá le puse, acá me confundí, esto es acero acá, ahí está. Volumen final del acero, ahí está. Bueno, ¿cuánto es el volumen derramado? El final de la gasolina menos el final del acero. Fíjense, si esta diferencia te da cero, ¿qué significa? Que los dos dilataron de la misma manera y en el instante final van a tener el mismo volumen. Bueno, eso no va a pasar. Entonces nos va a dar un valor, esa diferencia, que es justamente volumen final de la gasolina menos volumen final del acero. Te da un número, eso es lo que se cayó, lo que se derramó. Bueno, así que todo es buscar esta ecuacioncita, a ver si la podemos encontrar. Bueno, y para esto podemos hacer lo siguiente, mira. Podemos hacer lo siguiente. Planteamos lo siguiente, mira. Para la gasolina, siempre usando esta fórmula, vamos a usar esta fórmula, miren. Delta B, beta, y delta B, miren cómo lo voy a poner ahora. Permítanme poner así, B final menos B inicial igual a beta, esto es delta B, pero lo puse así, más cómodo. B inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, fíjense, para la gasolina, gente, para la gasolina, miren lo que voy a poner. Volumen final de la gasolina.
estoy copiando la fórmula, menos volumen inicial de la gasolina. ¿Cuánto era? 70 litros, ya lo tenemos. Igual al beta de la gasolina. No se olviden, ahí está, no se ve ahora en pantalla, pero lo tienen en el enunciado. El beta de la gasolina era 950 por 10 a la menos 6. Por, ¿qué sigue acá en la fórmula, gente? Miren, en esta fórmula de acá. Beta, ahora volumen inicial, otra vez. ¿Cuánto es el volumen inicial? 70 litros. Por temperatura final menos temperatura inicial. Acuérdense, final las dos, 40. Inicial las dos, 20. 40 menos 20. Bueno, ¿hacemos el de el acero ahora? Dale. Volumen final del acero. Menos. Y voy directo a la fórmula. Volumen inicial del acero, 70. 70. El beta del acero viene ahora. Este término de acá, el beta. El beta del acero, ahí no se ve en pantalla, pero lo hemos calculado. 36 por 10 a la menos 6. Ahora, ¿qué sigue? Volumen inicial del acero. Lo tienen ahí en pantalla, lo ven. 70. Por la diferencia de temperaturas. 40 menos 20. Bueno, gente, lo único que tienen que hacer, pero lo único que tienen que hacer es restar estas dos ecuaciones. Y entonces les va a quedar volumen final de la gaseosa, pero volumen final del acero, que eso es lo derramado. Miren, miembro a miembro. Hacemos la diferencia. Esto menos esto. Ahí está. Hacemos la diferencia. Restamos miembro a miembro. Del miembro de la izquierda, ¿qué te queda? Bueno, volumen final de la gaseosa. De la gaseosa. Vi una G y dije gaseosa, gasolina. Volumen final de la gasolina. Menos 70. Menos, este menos de acá. Este menos de acá. Menos volumen final del acero. Menos 70. Vamos a meter paréntesis así se dan cuenta que hicimos la diferencia del primer miembro, el de la izquierda. Y ahora, bueno, la verdad que ya podríamos hacer las cuentitas acá, a ver cuánto da. Miren, sí, vamos a hacerlas. Esto de aquí, esto que está acá, arriba, les da, a ver, 40 menos 20, 20 por 70 por 950 por 10 a la menos 6. Bueno, esto les da 1,33. Toda esta cuentita de acá. Y todo esto que está acá, ahí lo hacemos. 20 por 70 por 36 por 10 a la menos 6. 0,0504. Bien, entonces ahora la diferencia nos queda mucho más sencilla, ¿no? 1,33 menos 0,0504. Bueno, abrimos paréntesis acá de este lado. Volumen final de la gasolina menos 70 menos, abrimos paréntesis aquí. El menos le afecta a los dos términos. Volumen final del acero y ahora menos con menos más 70. Y de este lado les queda 1,33 menos 0,0504. Bien. Aproximadamente, vamos a poner así, 1,28 litros. Y fíjense, subimos, los 70 acá se les van, mira, menos 70 más 70 acá lo puedes simplificar, track, track. Y te quedó lo que queríamos averiguar, el volumen final de la gasolina
menos el volumen final del acero, o sea, esto es el volumen derramado, es 1,28. Vamos a meter, por querer meter ahí el 2, 28 litros. Bien, esto es el volumen derramado. Ahí está. Ahí les hago un zoom pequeño. Ahí estamos. Bueno, ahí casi que entra todo en la pantalla. Bueno, ahí lo están viendo. Ahí está el problema total.